Bienvenidos al primer capítulo de nuestro podcast Lidera tu carrera. En el episodio de hoy vamos a hablar de algo fundamental para cualquier profesional del mundo de la gestión de las organizaciones. ¿Cómo aprenden las empresas? ¿Qué papel juega la inteligencia artificial en este proceso? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer nosotros como profesionales para usar este conocimiento a nuestro favor y potenciar nuestras carreras? Para explorar estos temas hemos invitado a Javier Martínez Aldanondo. Javier es uno de los especialistas más reconocidos en la gestión del conocimiento en España y Latinoamérica, y una de las voces más claras sobre cómo la inteligencia artificial está transformando la forma en que trabajamos y aprendemos. Javier es consultor en el área de gestión del conocimiento y aprendizaje de la ONU, del Organismo Internacional de Energía Atómica, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y de la FAO. Dirige el espacio Cadabra, la magia de aprender, hecha en lista, y lo hemos tenido en Chile varias ocasiones presentando en ICARE. Hoy conversamos con él sobre 3 ejes centrales. ¿Qué significa aprender en una era donde la inteligencia artificial tiene acceso a más información que nunca? ¿Por qué tantas organizaciones siguen fallando en gestionar su conocimiento y no son buenas aprendiendo? ¿Y qué capacidades necesita desarrollar un profesional que quiere seguir aprendiendo y crecer y mantenerse competitivo en un mercado con inteligencia artificial? Acompáñanos en este episodio y Javier nos contará al final cuáles son las principales competencias que un profesional debiera desarrollar en este momento de su carrera. Javier, un gusto de tenerte aquí. Antes de entrar en los temas de gestión y de gestión de conocimiento, cuéntanos un poco de ti, a qué te dedicas hoy y cómo te describirías profesionalmente. Bueno, primero, gracias por invitarme. Espero que sigas agradecido al final. ¿Cómo me describo yo? Yo soy un aprendedor profesional. A mí me pagan por aprender. Y de hecho, los clientes no lo saben, pero te delegan. A mí me delegan me delegan el conocimiento para que yo haga cosas que ellos no pueden hacer porque tienen que hacer otras cosas. Entonces me delegan a mí pensar, investigar, generar ideas y luego me pagan por eso. O sea que soy uno de los más afortunados del mundo. Yo llegué a esto por un camino muy indirecto, porque yo estudié Derecho, antes había estudiado Informática, pero no me gustó. Y hubo un momento en el que me di cuenta del aprendizaje, pero esto no me pasó hasta que tenía unos 20 y pocos años. Hasta ese momento el aprendizaje y el conocimiento no existían. Y yo terminé un magíster y me dieron un título en comercio exterior, un magíster muy bien hecho, la verdad. Y me di cuenta que nadie me había evaluado y me habían dado un título. Y dijeron, ¿y cómo sabrán que yo sé algo? Porque ni yo mismo sé si sé o no. Claro. Y de repente digo, chuta, ¿y qué me acuerdo yo de lo que estudié en la carrera? Y no me acuerdo de nada. Me fue relativamente bien, yo siempre sacaba buenas notas en el cole, en la universidad. Y no me acuerdo de nada. ¿Y qué me acuerdo yo de lo que aprendí en el colegio? No me acuerdo de nada. Entonces dije, aquí hay 2 alternativas. O yo soy estúpido, lento para aprender, o el sistema o el modelo o la metodología no funciona. Entonces dije, voy a averiguar, comprobé, pregunté a algunos amigos míos y les pasaba lo mismo. Nadie se acordaba de lo que había estudiado ni en el colegio ni en la universidad. Entonces dije, chuta, menos mal estoy a salvo. No soy yo. Es el modelo, ¿no? Y ahí me puse a investigar, bueno, pero ¿cómo ocurre esto del aprendizaje? Estoy hablando del año 1990. Fíjate si ha llovido, 80 y tantos, 90. No existía internet, prácticamente no existían computadores, empezaban los 286, Windows empezaba, Microsoft. Entonces de ahí me metí a investigar y me metí a ver cómo ocurría el aprendizaje, primero desde el punto de vista de los individuos, luego desde el punto de vista de las organizaciones, porque sabemos más de cómo funciona en el caso de las personas, aunque no sepamos muy bien cómo funciona el cerebro, pero en el caso de las personas están mucho mejor equipadas para aprender que los individuos, que las organizaciones. Entonces de ahí di el salto al tema, luego si te quieres te puedo contar del aprendizaje, la formación, la gestión de conocimiento y luego escalamos hacia la inteligencia. Entonces fue un accidente en realidad, pero del que ya luego no me pude recuperar y ahí sigo. Volver atrás. Ya no había vuelta atrás. Ya no había, ¿no? Porque esto es como hay un libro de Javier Marías que se llama Corazón tan blanco, que dice al principio, el tío dice, cuando tú escuchas una cosa ya no puedes hacer como que no la escuchaste. Entonces, cuando ves algo, ya no puedes decir esto lo voy a borrar, es como si no lo hubiera visto. Lo viste y a partir de ahí el mundo es de otra manera. Entonces, cuando yo me di cuenta de que el conocimiento y el aprendizaje eran elementos
críticos, pero invisibles, intangibles y generalmente ninguneados, dije, chuta, el mundo es distinto cuando he visto esto y a partir de ahí ya no me pude escapar. Interesante. Yo te escuchaba hablando de la parte de la investigación y de aprender constantemente. Eso es algo que yo comparto también, que yo creo que tiene que ver mucho con la curiosidad también, ¿cierto? Con el querer aprender, 100%. yo creo que tiene que ver con la curiosidad que uno 100%. lleva adentro y que a uno lo mueve. Sí, absolutamente. Oye, y cuéntanos un poco, para conocerte un poco más, ya los que nos estarán escuchando se habrán dado cuenta que tiene un acento español. Pero sabemos que tienes también una conexión importante con Chile y con Latinoamérica. ¿Cuál ha sido tu conexión y cómo te has mantenido, digamos, sabemos que das también muchas charlas, ¿cierto? Por Latinoamérica. ¿Cómo has mantenido ese rol para conocerte también un poco más? Mira, a ver, yo soy vasco, español y latinoamericano. Viví en México, he vivido 23 años en Chile. Y de hecho, yo aterricé en Chile en el año 99 primero y luego en el 2001, 2002. Y vine como parte de un proyecto de una universidad virtual que en ese momento, a finales de la década de los 90, justo empezaba el tema del e-learning, estaba recién empezando, porque Internet estaba todavía muy en pañales. Y llegué a Chile como consecuencia de un proyecto de una universidad virtual que vino aquí, un proyecto porque aquí había un instituto tecnológico que pertenecía a la Corfo, se llama el INTEC, que lo que quería era desarrollar algunas líneas de innovación para el país, para los próximos años. Y la educación era uno de ellos y Internet en la educación era uno de ellos. Entonces buscaron un socio. No había mucha gente que supiera de Internet y educación a finales de los 90 y encontraron a esta universidad, la UOC, la Universidad Abierta de Cataluña, y yo vine como consecuencia de todo eso. Y la madre de mis hijos era chilena, con lo cual yo me vine aquí, me instalé y me pasé 23 años. Fíjate, lo que te contaba antes, empezamos muy orientados a ayudar a las empresas a incorporar el aprendizaje virtual, en un momento que el aprendizaje virtual era de segunda categoría totalmente. Bueno, la educación a distancia siempre fue un pariente pobre en el que nadie creyó, ¿no? Aunque la educación presencial tuviera muchos fallos, la educación a distancia nunca fue un tema. Y la educación con Internet tampoco. Yo diría que hasta la pandemia, que ya no hubo más remedio, siempre fue considerada menor. Entonces yo llegué a ese proceso y estuvimos muchos años ayudando a empresas a incorporar la formación virtual. Y en un momento dado nos dimos cuenta que para nosotros era un camino muy complicado, porque cuando yo hago doble clic en cómo aprenden las personas, te das cuenta que las personas no aprenden escuchando o leyendo, que esa es la metodología que usa el colegio, la universidad y muchas empresas, porque es muy rápida, es muy barata y es masiva. Sí. Pero la calidad se resiente. Esto es como la comida rápida. Coño, es barata y la puedes hacer enseguida. Ahora, el valor nutricional seguramente no es el mejor. Claro, si tú quieres hacer un proceso de aprendizaje de verdad, tienes que hacer que la gente practique, con lo cual tienes que diseñar escenarios, situaciones, colocar a la gente en esas situaciones a que tome decisiones, se equivoque. Bueno, y es más complejo, es más caro y es más largo. Y la mayor parte de las empresas han comprado y siguen comprando la formación a peso, a kilo. Entonces, el más barato y el más rápido, pues es el... Y nosotros no creíamos en eso. Decíamos, oye, si quieres aprender, tienes que hacerlo bien. Y hacerlo bien significa que hay que invertir. Entonces, nos escapamos de ahí, porque nos dimos cuenta que eso era un callejón sin salir. O sea, los interlocutores en el ámbito de recursos humanos, que hay de todo en este mundo, como en cualquier área, generalmente manejaban presupuestos y capacidad de decisión donde nosotros salíamos perdiendo. Y ahí escalamos al ámbito de gestión de conocimiento y ahí escalamos, tomamos una decisión y ahí participó en todo ese proceso. Paquito se sumó, Adrián Colazo, que yo te comentaba antes. Ahí dijimos, ¿cómo podemos desafiar a los ingenieros que son los que toman decisiones en las organizaciones? O sea, ¿cómo les podemos provocar sin caer en la confrontación, pero cómo les podemos mover el piso para que ellos digan, chuta, no puede ser que yo no sepa esto en mi empresa? Entonces ahí llegamos con el tema de conocimiento crítico. Dijimos, oye, a cualquier directivo, que como te digo, la mayoría son hombres ingenieros, les entregan una serie de recursos y de responsabilidades. Le dicen, oye, toma un proyecto, toma un presupuesto, condúcelo y luego dame resultados que el directorio te los va a pedir. Entonces, cuando tú le dices a un directivo, oye, tú te das cuenta que hay una parte de los activos de tu organización que tú no cachas, que no tienes mapeado, o sea, están en un agujero negro, tú no los ves. Tus balance y tu planificación estratégica y tus balance score, lo que tú quieras, y tus procesos te dicen cosas de lo visible, pero el conocimiento, por ejemplo, tú no lo tienes mapeado. No sabes cuál es el más importante, quién lo tiene, cuál vas a perder, cuál necesitas. Entonces, claro, cuando un directivo
que en algún momento va a tener que responder. Cuando le dices que hay una parte de su organización que el radar no la captura, dice, chuta, ¿cómo puede ser esto? No puede ser. Porque no lo puedes negar. Entonces cuando le dices, oye, no solamente no lo ves, además hay herramientas que te permiten verlo para que lo puedas gestionar de alguna manera. Van a ser herramientas distintas. Entonces nos arrancamos por ese lado. ¿Qué es lo que ocurre? Que encontramos suficientes ingenieros interesados porque les llamaba la atención y porque se daban cuenta que había un camino que se podía seguir para gestionar esto. Entonces nos fuimos por ese camino y estuvimos, yo he estado 20 y tantos años ayudando a organizaciones, primero provocándolas en ese sentido, decirle, oye, ojo, pero esto tiene solución, y luego ayudándoles a poner en marcha estos procesos. ¿Y cómo le explicas ahí a estos ingenieros, a esta empresa, qué es la gestión del conocimiento? Yo creo que muchos que nos escuchan Sí, claro. no conocen, no han escuchado de esto, la gestión del conocimiento. Sí. Y la verdad es que me parece muy interesante esta mirada de poder gestionarlo, ¿cierto? Y conversábamos un poco antes de esta idea de que el conocimiento parece ser algo más etéreo, menos fácil de sistematizar, de organizar. Entonces, ¿cómo le explicas a alguien en simple o cómo le explica a la empresa qué es esto de la gestión del conocimiento y cómo se lleva finalmente a una posibilidad de ser gestionado? Sí. A ver, varias cosas hay. Uno, el concepto no es nuevo para nada. O sea, lleva muchos años circulando. Gestión de conocimiento. La industria del petróleo, que yo creo que ha sido la más proactiva, lleva muchos años trabajando con esto. Ahora, no es un concepto muy feliz, no es muy sexy, de por sí es un concepto que no dice mucho y que hay gente que capaz hasta que le genera rechazo, ¿no? ¿Por qué digo que lleva mucho tiempo? Porque yo hago clases en un montón de sitios y siempre que me piden, oye, ¿nos recomiendas una bibliografía? Yo siempre digo, mira, no, ninguna. Mentira, suelo recomendar uno, ahora ya hay más, que es un libro que cuenta la historia de cómo British Petroleum arma su proyecto interno de gestión de conocimiento, porque la mayor parte de la bibliografía y literatura que hay hasta ahora, que ha habido durante mucho tiempo, era excesivamente teórica. Era una discusión filosófica sobre el conocimiento tácito y el explícito, que está muy bien, pero que a la gente de una empresa no le interesa demasiado, no le sirve si no lo puede aplicar, ¿no? Entonces, uno, estas cosas hay que explicarlas en el lenguaje que todo el mundo lo entienda, lo primero. Dos, más que explicarlo, lo mejor incluso es vivirlo, que es algo que nosotros luego nos fuimos dando cuenta, ¿no? Entonces, al final, yo siempre pongo ejemplos muy demasiado obvios, ¿no? Pero esto es como cuando le dices a la gente, oye, ¿tú por la mañana te has levantado pensando en el oxígeno? Y te dicen, no. Puta, y sin oxígeno no puedes vivir. No, claro. ¿Y por qué no piensas? Porque no me fijo, porque está siempre ahí, siempre está disponible, ¿no? Con el conocimiento pasa lo mismo. Todo lo que tú haces en la vida lo puedes hacer porque tienes conocimiento para hacerlo. Y tú dices, sí, y si tú tienes un hijo, tu hijo no nace sabiendo hablar ni sabiendo caminar, lo tiene que aprender. Entonces, todo lo que, o sea, tu vida como adulto, la profesión, el cargo que tú tienes, el sueldo que tú cobras, lo cobras porque tú tienes un conocimiento que permite ejecutar procesos y tareas, que luego entrega resultados y tienes clientes. Entonces lo que ocurre es que cuando llegas hasta ese punto tan pequeño generalmente no lo miramos, porque como es invisible, lo llevas puesto tú contigo, se va contigo, el conocimiento es un elemento que nunca es como el oxígeno, lo usamos pero no nos damos cuenta. Entonces, cuando tú les dices, ok, espérate, paremos un momentito, es como la película, para este frame. Analiza qué conocimiento tienes, qué conocimiento es qué es lo que tú sabes hacer, por qué te pagan. Y tus clientes, ¿por qué contratan a tu empresa? Bueno, la razón por la que contratan es porque tu empresa sabe hacer algo mejor que otros. Más rápido, más barato, de mejor calidad, más innovador. Todo eso se sostiene en conocimiento que tienen las personas. Si mañana no viene nadie de tu empresa a trabajar y llegan los de cualquier otra empresa, ¿tu empresa funciona o no? Bueno, ¿sabes? Lo único distintivo es el conocimiento que tienen las personas. Entonces, eso hoy en día no se administra. O sea, la gente llega a las 8 de la mañana a trabajar, se va a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde tu empresa no vale lo mismo que a las 5 de la tarde. Y están los edificios, están las mesas, los computadores y los camiones, lo que tú quieras. Se va esa gente, se lleva su conocimiento a su casa porque no puede hacer otra cosa, y si mañana no vuelven, tu empresa ya no vale nada. Entonces, claro, en el momento que les empiezas a contar esas cosas, todo el mundo dice, claro, si el oxígeno está, y el oxígeno lo necesito. No lo había visto porque no me fijo, porque tengo mi atención puesta en otra cosa, pero en el momento que tú les dices, ojo, hay un elemento llamado conocimiento, tiene estas características, se puede gestionar de estas maneras, la gente dice, chuta, claro. Y lo último, lo que nosotros hicimos a partir de determinado momento fue ya no contarlo. Probémoslo, que fue cuando empezamos a trabajar con el taller de la Isla de los Pájaros. ¿Y qué es? Es un taller, una experiencia que te digo, mira, no me creas.
comprobémoslo. Mira, vamos a hacer una prueba. Vamos a agarrar un equipo, le vamos a dar una tarea, la vamos a evaluar y medir, y a ese mismo equipo vamos a hacer 3 procesos de gestión de conocimiento y le vamos a pedir que haga la misma tarea 2 horas después o 1 hora después, y vamos a evaluar, y yo te aseguro que va a multiplicar el rendimiento. No lo va a subir en un 5 o 10%, lo va a multiplicar, y puede que lo multiplique hasta por 10. Y va a ser el mismo equipo, los mismos elementos, todo igual. Lo único que va a cambiar es que vamos a incorporar 3 procesos de gestión de conocimiento, la reflexión, o sea, aprender después de haber hecho algo, compartirlo con otros y aprovechar buenas prácticas. 3. Y claro, hacemos ese taller, que lo hemos debido hacer 300 veces, y cuando terminas de hacer el taller la gente dice, pero es increíble. ¿Cómo puede ser que yo, que antes hacía una cosa que mide 10, un rato después mide 30? Y no ha cambiado más que el aprendizaje y el conocimiento. Entonces, claro, cuando haces esas pruebas, ya no tienes que explicar nada porque todo el mundo lo ha experimentado. Y ahí nombras cosas bien interesantes porque hay toda una experiencia en ese taller. Y nombraste varias actividades que quizás quienes nos están escuchando no conocen esas actividades, pero bastante actividades que tienen que ver con el aprendizaje, ¿cierto? Entonces, en las empresas las personas tenemos experiencias, van tomando experiencia, pero pareciera que muchas veces las organizaciones les cuesta aprender de esa experiencia, o no tienen las herramientas, o no saben cómo aprender. Déjame contarte una anécdota que me acordé mientras tú me hablabas. Yo tenía un jefe en una empresa bastante buena, bastante reconocida, y me acuerdo que ese jefe siempre reclamaba, cuando salía a una reunión, que yo trabajaba en finanzas, control de gestión, entonces había que hablar un poco de las rentabilidades, de lo que dábamos en ofertas o no, en ciertos tipos de productos, y él reclamaba constantemente que estaba aburrido de tener siempre las mismas conversaciones, siempre las mismas peleas, y que era un tipo que llevaba años en la organización y se veía expuesto siempre a las mismas conversaciones una y otra vez. ¿Puede ser ese un síntoma o es algo que tú observas en las organizaciones que tiene que ver con esta, no sé si es capacidad, no sé si es qué es lo que será, pero tiene que ver con un síntoma quizá de que la empresa, este tipo de empresa no está aprendiendo? O sea, algo pasa ahí, porque ¿por qué repetir una y otra vez y decir, tenemos las mismas fricciones, las mismas peleas y no podemos salir de esto? Sí. A ver, fíjate, esto pasa como yo te decía antes, las organizaciones están en peor situación que los individuos. Esto les pasa a los individuos también. A ver, voy a darme un par de vueltas para llegar a esto, ¿eh? Aprender exige cambiar. O sea, tú no puedes aprender si no cambias, y cada vez que cambias estás aprendiendo algo. Pero si tú haces algo que vuelve a ser lo mismo que antes, no has aprendido porque no has cambiado nada. Claro, ¿cómo llegas a la conclusión de que tienes que cambiar? Porque haces un ejercicio de reflexión después de que te ha pasado algo que no era lo que tú querías, para entender por qué te ha pasado, descubrir qué cosas tienes que cambiar, probar de nuevo y hacerlo distinto, porque si lo vuelves a hacer, esto es tropiezas con la misma piedra. Ahora, fíjate, yo he tenido algunas discusiones porque yo sostengo que aprender no es una habilidad. Aprender es una capacidad que viene de serie, que luego la desarrollas o no. O sea, se puede aprender a aprender mejor, pero los seres humanos nacen con la capacidad de aprender, ¿sí? Tú a tu hijo no le dices, oye, bueno, aprende, que tienes que andar. Camina pronto. Claro, ya va siendo hora. No. De serie, el niño lo primero que hace cuando nace es empezar a respirar y empieza a aprender. A reconocer a la comida, a la mamá, a los sonidos, aprende. Otra cosa es que tú luego digas, este aprendizaje se puede perfeccionar y hay metodología, lo que tú quieras, pero viene de serie. En las empresas no viene de serie. O sea, nosotros tenemos un órgano que nos ayuda a aprender, con el que nacemos, que es el cerebro. Y el cerebro, te dice el neurocientífico, el cerebro está por todo el cuerpo, pero tenemos una torre de control que almacena el conocimiento que tenemos y aprende lo nuevo que no tenemos y lo almacena. Y chuta, no tenemos mucho mérito porque el cerebro viene de serie contigo. Otra cosa es que luego tú lo trabajas y lo desarrollas. Las empresas no vienen con eso. Ahora, fíjate, las personas les cuesta aprender también porque, a ver, y esto yo no creo en teorías conspirativas, pero mientras los niños son máquinas de aprender, y tú lo estás viendo porque con hijos chicos, llega un momento en el que le decimos, oye, espérate, todo lo que sabes de aprendizaje, olvídalo.
Porque a partir de aquí aprender es otra historia. Aprender es estudiar, aprender es que te dicen lo que tienes que aprender, te dicen cómo lo tienes que repetir, hay alguien que te va a evaluar, no importa si te gusta esto o no, hay que aprenderlo igual. Entonces, de lo que es un proceso innato guiado por tus intereses, por tu curiosidad. A intervenir un poco. Claro, puta, porque dices, ¿cómo manejo yo a 30 niños en una sala, cada uno haciendo lo que le da la gana? ¿Cómo lo evalúo? ¿Cómo le pongo nota? Y tengo que ponerle nota, porque luego hay un proceso para allá que me dice, oye, ordénamelos por nota para ver quién va a medicina, quién va... Entonces, eso es una manera industrialmente eficiente de hacer que la gente aprenda. Ojo, el aprendizaje, la educación no es un derecho, es una obligación. O sea, la sociedad no te dice, si quieres vete al cole, no, te obliga a ir al cole. Claro. Tiene buenas razones para eso, pero al final industrializamos el proceso. Entonces, las personas se les empieza a olvidar que el aprendizaje es algo que hacen ellos, guiado por sus propios intereses. Entonces, por la curiosidad también. Guiado por la curiosidad, o sea, la curiosidad es la clave de todo. Claro, es la clave, es la clave que empuja el aprendizaje. Y el error es la señal que te dice que hay algo que no está saliendo bien y que tienes que seguir. Entonces, si tú no te equivocas en nada, pues generalmente no aprendes mucho. El error es lo que te dice, ojo, que no está pasando lo que tendría que pasar. Entonces, claro, llega un momento que los individuos empiezan a alejarse del aprendizaje. Yo suelo preguntar, como decías tú antes, yo dedico parte de mi trabajo a hacer conferencias, otra parte a hacer proyectos, y se nutren las dos, ¿no? Y yo suelo preguntar en las conferencias, bueno, ¿quién de vosotros por la noche antes de ir a dormir agarra una libreta y anota lo que ha aprendido ese día? Ni Dios. Los que lo hacen generalmente son mujeres que tienen la costumbre de llevar un diario, pero así como que tú digas, a ver, voy a hacer un ejercicio sistemático de reflexión sobre mi propia vida, de lo que estoy aprendiendo, de lo que me sale bien, de lo que no, de lo que tengo que cambiar, de lo que quiero hacer, nada. Muy poco. Bueno, si eso no ocurre a escala del individuo, cuando tú te vas a una empresa, en la empresa no hay procesos de aprendizaje. Hay procesos para comprar, fabricar, pagar, contratar, despedir, vender, facturar, lo que tú quieras, pero proceso de aprendizaje no hay. Hay un área de formación que tiene una oferta de cursos, que hace lo que puede, pero los cursos, bueno, son un parche, son lo mejor que se ha podido hacer, pero está muy lejos. Es una herramienta de gestión de conocimiento de la formación. ¿Y por qué crees tú que eso pasa tan poco o no está en las organizaciones siendo algo tan importante y tan relevante? Puede quizás tener que ver con lo que conversábamos un poco al principio, que es con esta dificultad de tener un proceso de sistematizarlo, de organizarlo o con algo más. ¿Por qué las empresas no están más poniéndole más hincapié o hablando más del aprendizaje? Se lo están poniendo más que nunca, pero todavía falta mucho. Sí. Mira, déjame contarte un par de historias relacionadas con eso. Como yo te decía, cuando tú preguntas, si alguien lo hace a nivel individual, no se hace. Cuando tú vas a una organización, cuando hacemos un diagnóstico para sacarle una foto, ¿cómo aprende esta empresa? Tú no vas a encontrar muy pocos procesos. Aunque la organización aprende de alguna manera, porque si no, no existe, pero es muy poco eficiente y lo hace de manera inconsciente, informal. O sea, es no poco está eficiente. Sistematizado, ¿no? Ocurre muchas veces por casualidad. Y según qué persona impulsa determinadas prácticas, se va y esas prácticas desaparecen, ¿no? Ahora, fíjate, yo creo que esto es un tema de conciencia siempre. O sea, si uno se pregunta ahora, oye, ¿por qué estamos destruyendo el planeta? Entonces, joder, no hay una intención formal de decir, vamos a cargarnos nuestro hogar. No, tenemos intenciones de hacer una cosa y luego nos vamos dando cuenta que eso tiene un impacto que no habíamos considerado. ¿Por qué las mujeres cobran menos que los hombres y hacen el mismo trabajo? ¿Y por qué las mujeres no tenían derecho a votar hace no tantos años? ¿Y por qué había esclavos? Entonces tú empiezas a remontar a la historia y dices, pero estas cosas, ¿por qué pasaban? Bueno, y había modelos mentales heredados de tradiciones. ¿Por qué la seguridad en las empresas no era un tema? ¿Por qué el medio ambiente? ¿Por qué la innovación? Hace 40 años ni Dios hablaba de innovación. Entonces tú te vas dando cuenta que con el tiempo hay cosas que nos aparecen y que no han aparecido previamente porque hemos dado prioridad a determinadas cosas más obvias, más evidentes, más tangibles, más tradición, y hay otras que nos han ido apareciendo después que nos han hecho pensar, he dicho, oye, que no basta con esto, hay que innovar, oye, que esto tiene impacto en el medio ambiente, hay que cuidarlo, oye, ojo, que la gente se muere, esto no puede ser, oye, que las mujeres están, oye, entonces hay yo creo que son momentos de maduración en la que nos vamos dando cuenta que aparecen capas que no habíamos visto. Y vamos evolucionando. Sí, es parte de del avance.
Javier, y en tus charlas tú acuñas, y que tiene que ver un poco con esto también de las empresas inteligentes. Ocupa la palabra, si no me equivoco, empresas inteligentes. Sí. Me gustaría saber a qué te refieres con eso. ¿Qué es una empresa que es inteligente y por qué es importante que las empresas... No sé si será importante, es importante para mí. ¿Sabes lo que pasa? Mira, el martes tengo la sesión número 100 de Cadabra, de una especie de podcast, que tengo yo. Y he invitado a un neurocientífico y al director del CENIA, que es el Centro de Inteligencia Artificial de Chile, ¿no? Porque me interesa ver las dos miradas de un neurocientífico que estudia la inteligencia mirando al ser humano y la inteligencia artificial que estudia la inteligencia para hacer máquinas inteligentes. Claro, y yo siempre cuento la anécdota de que yo, de nuevo, el tema de la inteligencia nunca le había hecho mucho caso. Y en 2004 me cayó en las manos, bueno, lo busqué yo, un libro escrito por un ingeniero que venía de Intel y luego, bueno, de otra empresa, un tipo que le fue muy bien, que ganó mucha plata, pero que su vocación desde el principio había sido la neurociencia, pero que no había encontrado dónde estudiar y se fue por la ingeniería. Y escribe el libro On Intelligence, sobre la inteligencia, y yo me lo leo, está escrito para que se pueda entender por alguien que no es neurocientífico, y me aparece una frase que es la primera vez que yo la escuché, y luego no la volví a escuchar hasta bastante después. Dice: el cerebro es un órgano predictor, la inteligencia tiene que ver con predecir el futuro. Digo, chuta. Porque si tú, yo he hecho la encuesta, si tú le preguntas a alguien, oye, ¿qué es la inteligencia? Puta, la gente se te no sabe qué decir. No sabemos muy bien. Y si le preguntas qué es el conocimiento, lo mismo, porque usamos términos con mucha naturalidad, pero no necesariamente tenemos muy claro, y cuando tratamos de definirlos me doy cuenta que la definición de Sebas y la de Tolo son distintas y la mía también, ¿no? Entonces yo me di cuenta, empecé a escarbar hasta que... Y dije, ¿habrá una definición de inteligencia? No la hay, hay un montón y los filósofos dicen una cosa. Y yo busqué la que me hacía sentido a mí, ¿no? Inteligencia, me fui a buscar el origen de la palabra en latín, di 1000 vueltas. Claro, llegué, y el origen de la palabra dice ser inteligente, elegir entre, tomar buenas decisiones. Claro, para tomar buenas decisiones tú tienes que tener conocimiento. Para tener conocimiento tienes que aprender. No, tú no te levantas por la mañana y dices, chuta, no sé qué me ha pasado, que sé pilotar un F-18. No. Eso no pasa. Como Matrix, como claro, la película. Claro, que te lo inyectan en el helicóptero. Y quedas listo. Mañana no me extrañaría que pasara, pero históricamente no ha podido pasar. Entonces, claro, yo me di cuenta que la inteligencia tenía que ver con el presente, la capacidad de tomar buenas decisiones, es decir, el conocimiento que tengo hoy para atender a mis clientes, elaborar mis productos, servicios y venderlos, pero también con la capacidad de predecir el futuro, anticipar lo que va a venir para estar preparado. Y claro, tengo que aprender porque el conocimiento que necesitaré en el futuro será seguramente distinto al que tengo hoy. Entonces es medio esquizofrénico porque tienes que estar al mismo tiempo en el presente y en el futuro, porque hoy tienes compromisos y tienes gente que alimentar y clientes, pero mañana tienes que preparar, no puedes esperar que mañana llegue. Entonces, claro, yo pensaba, una organización es inteligente cuando es capaz de estar prestando atención a estas dos cosas. La mayor parte de las organizaciones, la inmensa mayoría de organizaciones públicas, privadas, en cualquier sector, están en el presente. Porque el presente siempre duraba mucho. O sea, si tú aprendías una cosa, podías aguantar un buen rato ejecutando eso mismo porque el cambio, que siempre ha existido, era un poquito más pausado. Lo vamos acelerando. El momento que aceleramos el cambio, el conocimiento caduca más rápido, con lo cual hay que aprender más rápido. Entonces, las empresas, por eso te decía que estamos mejorando, las empresas ya se van dando cuenta que tener una historia de éxito pasado no te asegura el éxito futuro, que tienes que empezar a desarrollar el músculo de aprender, que es como lo llamamos nosotros, porque el músculo de ejecutar ya lo tienes. Si hoy te va bien, si hoy tienes clientes, tienes conocimiento y de alguna manera lo estás administrando porque tienes resultados. Pero si no aprendes y generas conocimiento nuevo, mañana te vas afuera. Y tenemos montones de ejemplos de empresas que les iba muy bien, se olvidaron de aprender porque se enamoraron del presente y se fueron para abajo. A aprender se le llama innovación, porque al final es lo mismo para mí, pero tienes que compensar ese músculo de ejecutar con el músculo de aprender. Y ahí es donde está la inteligencia, en ese simultáneo de conocimiento y aprendizaje. Y puede tener esto que ver también, por ahí leía en tu newsletter que para ti la nueva ventaja competitiva tiene que ver con esto, tiene que ver con el aprender, ¿cierto? Que es un poco lo que decías tú, o sea, y está cambiando también un poco con que lo que me gustaría que empezáramos a conversar un poco ahora con el tema de inteligencia artificial, que tú también has estado muy
muy pendiente de ese tema. Sí, esto es, de nuevo, esto son casualidades, ¿eh? Y tiene que ver con la curiosidad. A ver, la curiosidad es peligrosa. Y yo te diría que es más peligrosa que nunca ahora, porque ahora no tiene límites. O sea, y no tiene límites, te puede robar tu vida completa, porque hay tantas cosas interesantes a las que seguirle la pista, total, que tú dices, chuta, dormir es una mierda porque me quita tiempo. Entonces, esto es peligroso porque de alguna manera lo tienes que acotar, porque si no te invade la vida completa. Pero fíjate, yo conocí a un gringo que se murió hace 3 años, que fue el tipo que yo más respeté en el ámbito del aprendizaje. Es un tipo que fue lingüista y luego informático, computer science. Y se metió en todo el tema de ciencias cognitivas y este tipo empezó dirigiendo el laboratorio de inteligencia artificial de la Universidad de Yale en los años 70, que esto es la prehistoria, ¿no? O sea, la IA llevaba 20, 30 años, pero esto que hay gente que habla de los inviernos, ha habido momentos donde el Departamento de Estado, sobre todo en Estados Unidos, ponía mucha plata porque había promesas que hacía la IA muy aprovechables para el mundo militar, pero que luego se intentaban hacer y se daban cuenta que no podían, entonces se les quitaba la inversión. Entonces fue avanzando, sí, pero yo ya desde esos... Yo tengo libros escritos por este tío en los años 70, 80, donde el tío decía cosas, dice, todo el mundo va a tener un computador en su casa, y dice, habría que atreverse a decir eso en esa época, y luego se cumplió, ¿no? Entonces yo siempre he tenido un ojo puesto en la IA, desde hace muchos años, justamente porque la promesa para mí era impecable. O sea, lo que busca es que lo que puede hacer una persona lo puede hacer una máquina. Es decir, que el conocimiento que tiene Sebas o que tiene Javier se lo podemos entregar a una máquina, delegárselo para que la máquina sea capaz de hacer lo mismo que nosotros. Y eso es gestión de conocimiento puro apoyado por tecnología, porque la única diferencia que hay entre la máquina y nosotros, más allá de la biología, es que no sabe lo que nosotros sabemos. Y hemos siempre transferido fuerza física a las máquinas. Nunca hemos sido capaces de transferir inteligencia. ¿Qué pasa con la IA cuando explota hace 3 años? Que de repente se pone a hacer cosas que nadie se imaginaba que iba a poder hacer, porque están basadas en el lenguaje, porque son tareas cognitivas, y siempre le habíamos delegado tareas físicas. Hazme un hoyo, levántame una piedra. Genial. O súbeme en unas escaleras y trasládame en un auto. Pero no, creíamos que el cerebro estaba a salvo, y no lo estaba. Nunca lo estuvo. Claro, en ese momento el mundo cambia. ¿Por qué? Porque tenemos la sociedad diseñada alrededor de la inteligencia y el conocimiento, que es algo caro y escaso. Y es caro porque es escaso. Mira, ayer pillé 2 noticias en el diario. En el País Vasco, que es donde vivo yo ahora, en España, las listas de espera para operarse son de 50 y tantos días. Es decir, no hay suficientes cirujanos con el conocimiento para operar. Sí. Y hay unos problemas en los tribunales de juicios que se están demorando. ¿Por qué? Porque faltan 150 jueces. Es decir, no hay conocimiento para... Suficiente. Claro, porque estamos condicionados por la cantidad de personas que saben lo que hay que saber. La IA nos ayuda a fabricar inteligencia. Si tú fabricas inteligencia, yo no tengo que esperar 30 años a formar un ingeniero o un médico. Me toma un segundo, porque una vez que una IA sabe, la otra IA tarda un segundo en aprender lo que sabe esta, no tarda 30 años. Y la siguiente tarda un segundo también. Entonces tengo miles haciendo cosas que hasta ahora solamente podían hacer algunos. Puta, eso nos va a cambiar radicalmente el diseño. O sea, el diseño de todo, o sea, de conceptos como trabajo, dinero, organización, mercado, rentabilidad. Todo eso va a haber que revisarlo de nuevo, porque eso está pensado para un mundo que es el que siempre hemos vivido, donde las cosas eran escasas, asociadas a la biología. Entonces, claro, tu pega va a cambiar, pero no lo dudes. Totalmente. O sea, va a cambiar todo. El otro día conversábamos y yo te contaba, yo tengo un hijo, bueno, tú sabes, de 6 años, y yo veía la educación, lo que le aprenden, y conversaba con los papás, y los papás preocupados de si tienen inglés o no tienen inglés. Y el otro día nosotros teníamos una conversación, ya que con inteligencia artificial podíamos cambiar y escucharnos fácilmente en otro idioma. Entonces, cuando se habla todo esto en los colegios, y yo pienso, digo, ¿cómo va a ser el mundo en 10 años más? Mi hijo todavía no va a haber salido del colegio, Sí, y estamos preocupados de si está aprendiendo inglés o no está aprendiendo más inglés. A mí me parece increíble eso. ¿Sabes lo que pasa? A ver, uno, nadie sabe cómo va a ser. Sí. 2,
estamos al principio de lo que va a ser. O sea, yo siempre uso la metáfora de hecho, tengo el vídeo que está en internet, de la primera película de la historia del cine. Se llama Obreros a la salida de una fábrica, de los hermanos Lumière. Y es una grabación de unos obreros que salen de un turno de trabajo. Se acabó. Claro, tú comparas eso con lo que hacía Hollywood 100 años después y no se parece, claro. ¿Por qué? Porque hubo que desarrollar un lenguaje nuevo para una tecnología que cuando nació no sabíamos qué hacer con ella y hacíamos lo que siempre habíamos hecho. Es decir, yo sigo haciendo lo mismo y le pongo IA. Y tuvo que pasar un tiempo a que nosotros nos dimos cuenta, empezamos a darnos cuenta que aquello servía para hacer cosas que hasta ahora, hasta ese momento, o no podíamos o es que ni se nos habían ocurrido. Y efectos especiales y ciencia ficción, y irte al paleolítico, o sea, podías hacer todo. Estamos en eso ahora mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Que la inercia típica es, chuta, yo quiero seguir haciendo lo que siempre he hecho. Y si encima me va bien, yo no sé si tengo mucho que ganar en este cambio. Entonces, lo normal es que la gente diga, la resistencia. Claro, yo me amarro, me da miedo, me preocupa. Entonces, si te fijas, yo lo estaba conversando, no me acuerdo con lo que estaba conversando, esto ni siquiera es un tema de plata. Esto es un tema de modelo mental. Y es muy jodido, lo más jodido de cambiar es un modelo mental. Porque de hecho uno no puede decir ahora, yo no aprendo porque es que no tengo plata. El aprendizaje está por todas partes, es que es casi gratis. Oye, la IA es gratis. O sea, si quieres pagar, vas a pagar 20 lucas. 20 lucas te las gastas yendo a comer hoy. Entonces tú dices, la barrera no es la plata. Ya veremos esto cómo luego deriva y si estará disponible para todo el mundo, se democratiza o no, pero hoy la capacidad que tienes de acceder a prácticamente cualquier cosa que se está inventando en cualquier lugar del mundo es inmediata. Entonces, ¿qué es lo que te detiene? Tu mentalidad, que tú digas, oye, no quiero, y es humano, y es normal. Es lo que pasó con Internet. La gente que decía, no, yo Internet, ¿para qué? Pues o el smartphone, tú tienes todo el derecho y la posibilidad de sacar elementos, pero te das cuenta que es muy difícil vivir en un mundo donde esos elementos son los que forman parte de tu ecosistema, ¿no? Totalmente. Javier, y hablabas de todos los cambios que puede traer la inteligencia artificial. Me gustaría entrar a qué es lo que piensan los cambios que tienen que ver con el trabajo propiamente tal y lo que puede afectar a los profesionales en el área del management, que es donde nosotros nos ocupamos, trabajamos. Y me gustaría leerte algo que dice en tu newsletter, que tiene que ver con cuáles van a ser las capacidades o las cosas importantes que se van a valorar más ahora con inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces tú dices, la clave en el futuro será resolver lo que todavía no sabemos y crear conocimiento para problemas nuevos. Se trata de usar la inteligencia artificial para pensar mejor, no para dejar de pensar. Este cambio de escenario exige decidir qué será importante aprender y requiere otras habilidades, porque las que hemos valorado siempre eran las del mundo del conocimiento. Y son habilidades que nunca hemos enseñado seriamente: el pensar, el imaginar, el crear, el colaborar, el conversar, el cuestionar, el hacerse buenas preguntas o experimentar. ¿Cuáles crees tú que van a ser para los profesionales estas habilidades que van a necesitar cada vez más y cada vez menos también? El otro día también conversábamos, porque yo te contaba que veía un video de un alumno en la universidad hablando de todo lo que había aprendido en econometría y que le parecía fantástico. Y yo pensaba, bueno, pero ¿cuánto de eso realmente? Si ya hace pocos años, salvo que sea algo tu trabajo muy específico en eso, usará, ¿cuánto de eso va a ser valorado en el futuro? Y las preguntas también me imagino que se puede hacer personas que estudiantes de ingeniería comercial o de management, donde respecto a cómo va a cambiar el mundo y las habilidades que van a ser valoradas por el mercado. Chuta, la media pregunta, ¿sabes por qué? Que además es una pregunta que no nos estamos haciendo, que es ¿qué será importante saber? Y esa pregunta no nos la estamos haciendo y por tanto yo tengo mi respuesta, pero da lo mismo mi respuesta. Necesitamos tener una respuesta porque eso ordena las cosas a las que le vamos a dar importancia, qué cosas deberíamos guardarnos para nosotros y qué cosas no, y qué cosas se pueden delegar. Mira, voy a contarte varias historias. Una cosa que me pasó, de hecho lo publiqué el otro día en un post. Una cosa que me pasó cuando fui a comprar, de hecho el día que fuimos a cenar, yo fui a comprar una botella de Baileys al supermercado.
Y cuando voy a la caja, llega la cajera y me dice, ¿el carnet de identidad? Y yo le digo, ¿tendré menos de 18 años? Acabo de cumplir 60. Porque es evidente que no tengo... No, pero es que la normativa... Dije, no, eso ya lo sé. Pero, ¿qué te parece? No, no, pero la normativa... Me dice, la normativa se aplica. Le digo, mira, la normativa se interpreta. Yo soy abogado. Porque si no, no harían falta jueces. Pondríamos una máquina a resolver y ya está. Entonces, ¿por qué cuento esa historia? Porque si te fijas, hemos entrenado a la gente, hemos educado a las personas, y de nuevo, yo no quiero creer en conspiraciones, a obedecer aunque sean cosas absurdas. Y eso significa que yo no te enseño a pensar porque hay otros que ya piensan, entonces te educo así, luego te entreno así. Y ese paradigma de ejecutar sin pensar es un paradigma en el que no podemos competir con las máquinas. Las máquinas van a hacer más que tú, más rápido, más barato, sin equivocarse. Por muchas matemáticas que sepas, las máquinas te van a destruir. Entonces, hay un mundo en el que te das cuenta de que todo lo que hemos hecho hincapié durante mucho tiempo, a la hora, y estoy hablando del ámbito profesional, a la hora de intentar trasladar esas competencias al mundo profesional no tenemos mucho que hacer porque las máquinas lo van a hacer mejor. Y de hecho, yo siempre digo, si hay algo que una máquina es capaz de hacerlo, entonces no merece la pena que lo hagas tú. No hace falta tanta inteligencia si una máquina lo puede hacer, ¿no? Entonces, el escenario que se viene es un escenario bien particular porque yo creo que el trabajo ya no va a ser necesario. Nos vamos a tener que inventar otra palabra. Vamos a tener que estar activos. Esto es como los jubilados. Yo conozco a varias personas que se han jubilado hace no mucho, mi madre entre ellas, y están con un nivel de actividad impresionante. O sea, y tienen unos ingresos, porque la jubilación, sobre todo en Europa, tú percibes una jubilación que te permite, es como si fuera el UBI, el ingreso básico universal, pero asumimos como que si dejamos de trabajar vamos a perder sentido, propósito. Bueno, hemos estado educados así, pero habrá que buscarse una actividad, tendrás que buscar algo que te interese, pero ya no vas a tener que trabajar para conseguir dinero para sobrevivir, que es lo que hemos hecho siempre toda la vida. Tú no te podías permitir dejar de trabajar. En el momento de que fabricamos inteligencia, esa inteligencia es capaz de ejecutar procesos y vamos a tener robots humanoides en X años, la posibilidad de subsistir se va a dar porque deberíamos tener algo trabajando por detrás para asegurarnos que tenemos todos los bienes que necesitamos. Entonces, claro, la pregunta es, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a necesitar? ¿Cómo delegamos eso? Por ejemplo, ¿cuánto tienes que saber tú para luego permitir que una máquina haga algo? ¿Puedes no saber nada y dejar que la máquina lo haga? ¿O qué deberías aprender tú, aunque luego lo delegues y simplemente supervises? Entonces, se viene un cambio de escenario gigantesco. Tremendo. Donde la primera pregunta es, ¿qué será importante saber? Y dónde sabemos que las cosas que siempre hemos valorado y hemos dicho, este tipo es muy inteligente porque saca muy buenas notas en matemáticas, no van a ser necesariamente nuestro faro que nos diga, ¿cuándo alguien es inteligente? Pues seguramente cuando despliegue estas otras capacidades humanas, que no es que las máquinas no las vayan a tener, las máquinas van a tener igual, pero que en el caso tuyo, eso ya no es delegable. O sea, lo valioso en el futuro va a ser lo escaso. Tú vas a tener 24 horas al día, Sebas, entonces tú vas a tener que decir, chuta, mi mundo digital puede ser infinito, mi mundo físico no lo es, con lo cual, ¿qué hago yo con mis 24 horas? ¿Dónde fijo mis objetivos? ¿Con quién converso y me relaciono? Eso va a ser valioso. Por tanto, todo lo que tenga que ver con esas capacidades de qué hago yo con mi curiosidad, qué hago yo con mi colaboración, con quién colaboro, me parece que ahí va a estar el valor. Y todo eso nunca lo hemos enseñado, o sea, lo hemos aprendido sobre la marcha. Y yo creo que eso va a ser la clave, porque el resto va a estar todo delegado. Te quiero llevar a una situación hipotética, a ver qué harías tú si tuvieras alrededor de 25 o 30 años, estuvieras de vuelta, además de toda la energía que yo creo que te veo con mucha energía, así que tranquilo pero con mucha energía y apasionado por este tema. Si estuvieras empezando tu carrera nuevamente y vieras que estás en este escenario con inteligencia artificial, ¿qué harías distinto? ¿O dónde pondrías tu energía? Mira, yo estudié, como te decía, empecé informática y luego me cambié a Derecho y me hubiera cambiado otra vez, pero ya era demasiado hueveo, como se dice. Siempre he pensado que si yo hubiera vuelto a la universidad no habría hecho una carrera. Y eso los gringos lo tenían mejor resuelto.
me habría armado un currículum con diferentes cosas, porque tú te das cuenta luego que la vida, no solamente la pega, pero la vida, aunque aquí estemos hablando más orientado al mundo del trabajo, Sí. la vida es un equilibrio de muchos elementos. O sea, necesitas saber algo de finanzas, y necesitas algo de comunicación y algo de psicología humana y algo de ingeniería, o sea, y de planificación. Entonces, no hay nada pensado en esos términos. Entonces, yo para empezar, hace unos años hubiera dicho, yo me hubiera armado un currículum y me hubiera dejado guiar por mi curiosidad en ese momento, que va cambiando. Las cosas que te interesan en un momento no son las mismas que en otro. Dos pequeños paréntesis. Uno es que no es, o sea, nunca lo fue, pero ahora menos, no es entendible que el sistema educativo te entregue jóvenes de 18 años que no saben lo que quieren hacer. Y no es culpa de ellos. O sea, si tú le estás diciendo a un joven, mira, en algún momento vas a tener que mantenerte por ti mismo, ojalá que encuentres algo que te interese, le tenemos que mostrar qué es eso que le interesa. No los podemos encerrar en una sala a que pasen profes a contarles asignaturas en lugar de llevarlos un día a un hospital, otro día a un canal de televisión, otro día a ver el ejército y otro día... Me da igual, porque ese es el mundo al que van a llegar. Entonces, ayuda a la gente a entender qué ocurre para que cuando lleguen a los 18 digan, me interesa ir por este camino. Luego si me cambio, ya me cambiaré. Entonces, eso lo primero, porque de ahí parte el problema. Y lo otro es que con la llegada de la IA, o sea, yo creo que todavía se hace más evidente que lo importante es tu capacidad de seguir aprendiendo. Que aprendas no importa demasiado, pero si te mantienes alerta y abierto a experimentar, eso no significa que todo lo que ocurre dices que sí. No. Todo lo que ocurre lo miras con curiosidad y dices, lo voy a probar. Y voy a ver si me sirve o no me sirve, si me ayuda o no me ayuda. Pero si tú te mantienes en ese estado permanente de vigilancia, y ojo, esto cuesta un esfuerzo, o sea, esto consume energía, es mucho más cómodo. Puta, me siento en el sillón, me tomo una cerveza y me pongo a ver la tele. Legítimo. Pero si te mantienes en el estadio de decir, bueno, lo que sé hoy es lo que sé hoy, me interesa, ¿qué está pasando? ¿La IA me puede servir? Voy a probar. ¿Me ayuda? ¿Le puedo preguntar? ¿Puedo aprender lo que se me ocurra? Voy a usarlo a mi favor. Porque como yo creo que es muy difícil predecir lo que va a venir después, este es el ejemplo que uso yo del esquiador. Yo creo que los mapas no sirven mucho, porque los mapas, en cuanto tú vas a ver un mapa, ya está desactualizado. Entonces, lo que sirve son las brújulas. Y la brújula eres tú. La brújula es cómo desarrollo mis músculos, mi cerebro, para que no importa lo que pase fuera, hay tormenta, hay oleaje, yo tengo mis capacidades que me permiten aprender, que me permiten flexibilizar, cambiar, curiosear, conversar, entender, preguntar. Entonces, para mí ese es el punto. Si tú desarrollas todas esas habilidades que estamos hablando antes, hoy me meto en el tema IA, mañana me meto en astrofísica, no importa, porque todo el conocimiento que yo requiere lo tengo. Y lo que importa es decir, yo escribí un artículo que era los 3 deseos de la educación. O sea, ¿qué le pedía yo a la educación cuando terminaras? Y uno era que te conocieras a ti mismo. Otro era que fueras capaz de relacionarte con otros. Y el tercero era que salieras convencido de que eres una máquina de aprender que siempre tiene que estar aprendiendo. Y luego dedícate a lo que quieras, porque si manejas eso, estás a salvo. Flotas siempre. Y Javier, tú dices también que el aprendizaje no es al azar, ¿cierto? El aprendizaje se diseña. ¿Qué hábitos recomendarías tú a un joven profesional? ¿Qué hábitos, qué cosas, microprácticas recomendarías? Quizás nombraste una ahí cuando llegas a tu casa, quizás anotar, reflexionar en el día a día, pero sí. ¿Qué le recomendarías tú para diseñar ese aprendizaje? Sí. Mira, te voy a decir 3 y luego te las voy a complementar. Y estos sirven para individuos, para organizaciones. Los que estamos en este mundo de consultoría tenemos una suerte gigante y es que estamos todo el día viendo cosas distintas. O sea, no te aburres, sí, porque hoy día estás con una ingeniería, el otro día estás con una refinería, esta mañana yo estaba con un agente de empleo y estás todo el rato viendo cosas, ¿no? Una de las cosas que se repiten en todas las organizaciones que yo conozco es que no hay espacios para la reflexión. ¿Okay? O sea, no hay el diseño, tú ejecutas, terminas y vuelves a ejecutar. Entonces no paras. No paras ni para conversar, no paras para aprender y no paras para pensar y decir, oye, ¿cómo me ha ido? Porque si hago algo, era por alguna razón. Entonces tengo que comprobar si me fue no solamente el check así obvio, sino, oye, dediquemos un ratito para mirar por qué ha salido como ha salido.
y si ha salido bien, por qué, si ha sido casualidad o no, y si ha salido mejor incluso. Entonces, los espacios de reflexión no existen o son muy raros y la gente los agradece mucho cuando se dan, porque te permite mirar las cosas con perspectiva, conocer la perspectiva de otros. Entonces, uno, espacios para pensar siempre, pensar hacia atrás y hacia adelante. ¿Qué he hecho en función de lo que quería? ¿Qué quiero hacer? El segundo, lo has dicho tú, tiene que ver con registrar, sistematizar. O sea, tú te das cuenta que en el momento que no guardas en algún sitio, eso se pierde. En tu cabeza lo llevas contigo, pero con el tiempo la memoria no mejora, y en las organizaciones, cuando se va a Sebas, el conocimiento se lo lleva. Entonces, el hábito de dejar algo registrado, los diarios, o sea, si hoy en día tenemos algo de la antigüedad, es porque alguien se dedicó a dejar algo registrado, a dibujarlo, a escribirlo. Si no, no tendríamos ni idea de nada. Totalmente. Entonces, ese hábito, y hoy en día es tan fácil como que agarras el WhatsApp y te grabas un audio, luego te lo transcribe y lo tienes. Ese es un hábito sano. Y el otro hábito tiene que ver con compartir. O sea, Buenísimo. Tú solo vas a avanzar a una velocidad limitada siempre. Si compartes con otros, te llega más de lo que tú entregas. Ahora, si tú no compartes, nadie comparte contigo y te vas quedando cada vez más atrás, porque el mundo va tan rápido que tú solo no avanzas. Entonces, el hábito de compartir, de colaborar, de intercambiar, de conversar, de escuchar, solamente te enriquece. Tú entregas y siempre te entregan más. Entonces, si tú reflexionas, sistematizas, compartes, cubres un montón de espacio. Y el último punto tiene que ver con... Tú lo decías, a ver, el aprendizaje es dirigido, o sea, tú aprendes por accidente también. Lo que es que muchas veces no te das cuenta, porque de hecho pasan cosas. Yo no diseñé el encuentro con la cajera por el tema de la botella, pero hay aprendizajes que surgen como si tú estás prestando atención, puedes aprender de todo el mundo y todo el rato, ¿no? Yo creo que es fundamental, y lo hablaba hace tiempo con un amigo mío, la capacidad de fijarse objetivos. No que te los fija tu jefe, no que te los fija tus padres, no que te los fija tu profesor, porque no nos enseñan a eso. Y cuando tú le dices a la gente, bueno, pero tú qué haces o qué te gusta, por qué lo haces, no somos capaces de explicar, o sea, no, pero ¿para dónde quieres ir? Porque si tú quieres ir para allá, el conocimiento que necesitas es uno, y si quieres ir para allá es otro. Y lo que tienes que aprender es distinto. Entonces, yo creo que la capacidad, y esto es hacerse responsable de tu vida, o sea, ¿qué quieres hacer? Tú me decías, ¿qué eres? Chuta, yo soy un aprendedor profesional. ¿Por qué? Porque yo me he propuesto que quiero avanzar por el mundo del aprendizaje, que me interesa, que quiero ver si puedo ayudar a que otros aprendan. Ese es mi objetivo. Y yo creo que tenemos dificultades, y a mí me ha costado un montón de tiempo darme cuenta. Si no te fijas objetivos, pues un día vas para un lado, otro día vas para... En el momento que te fijas un objetivo, ahí ya te aparece un camino. Te resultará mejor o peor, pero ya tienes... Oye, que yo quiero estar más sano. Coño, pues ya sé que tengo que empezar a vigilar lo que como, hacer ejercicio. Todo en parte por fijarte un objetivo y luego, evidentemente, el despliegue que viene detrás. Perfecto. Y Javier, y para líderes que nos puedan estar escuchando, que tienen equipo, que trabajan hoy día en organizaciones, ¿qué crees tú que es importante que un líder, qué característica, qué habilidad, qué comportamiento, qué actitudes debiera tener un líder para potenciar, incrementar el aprendizaje en su organización? A ver, déjame hacerte un preámbulo, porque yo soy bastante crítico del término liderazgo. A ver. Sí, ¿y sabes por qué? Porque o sea, la culpa no la tiene la palabra, la culpa la tiene desde mi punto de vista. Todo esto que estoy diciendo aquí es todo, evidentemente, Eso es lo que queremos saber, tu punto de vista. Mi subjetividad totalmente parcial. Si tú vas a una organización, promedio, estándar, no... Generalmente los liderazgos tienen que ver con la distribución de poder y de alguna manera separan a la gente por categorías. Entonces, cuando hacemos un programa de liderazgo es para determinados cargos que tienen acceso a condiciones de privilegio que el resto no tienen. Y yo creo que eso es muy complicado, porque yo creo en un liderazgo distribuido por conocimiento. O sea, y una cosa, por ejemplo, que nos pasó en la pandemia fue que en un momento dado los que tenían que tomar decisiones tenían que ser los que sabían, la gente del mandeo de la salud, y no el político por el hecho de que tenga el cargo. Bueno, al final lo sancionará. Y en las empresas, como tenemos espacios piramidales jerárquicos donde la parte de arriba es más pequeña y es donde se acumulan las decisiones, pertenecer a ese grupo siempre es muy beneficioso a todos los niveles. Claro. De ego, de retribuciones, pero me parece que es un error
concentrarlo todo ahí porque se genera. Durante muchos años hemos asumido eso. Hoy en día eso no es asumible. Que tú estés, o sea, yo no creo que todo el mundo tiene que estar en todas partes porque hay que repartir responsabilidades. Pero sin embargo, yo creo que el liderazgo debería ser rotativo y distribuido. Hay momentos en los que a mí me toca liderar porque el conocimiento que tengo para esto que vamos a hacer soy yo, aunque en el organigrama esté por aquí abajo. Y hay otros momentos que a mí me toca seguir a otro porque hay otros que deciden. Entonces, me parece que el liderazgo está mucho más estancado de lo que debería estar. Ahora, tiene que haber gente que tome otras decisiones y finalmente alguien que se haga cargo y alguien que dirija. Sí, hay muchas maneras de hacerlo. Hay muchas maneras de invitar a otros, de consultar a otros, de escuchar a otros y finalmente tomar la decisión, ¿no? Y yo creo que justamente si tú me dijeras qué capacidades yo reconozco en gente que a mí me ha llamado la atención cuando me he encontrado con eso, es gente que es muy buena escuchando. ¿Sí? Mira, tú vas hoy en día a una empresa y rápidamente cachas quién es el líder sin que te digan quién es el líder, porque generalmente es el que más habla. Y es al que pocos se atreven a llevarle la contraria. Eso está cambiando, ¿eh? Lo estoy caricaturizando un poco, pero la capacidad de escuchar mucho más que la de hablar. Y por tanto la capacidad de decir, oye, mi rol aquí es ayudar a la gente de mi equipo para que hagan lo que tienen que hacer. Es decir, yo te tengo que sacar todos los obstáculos que te impidan hacer cosas. Porque de hecho tú sabes más de la pega que haces que yo, aunque yo tenga... Entonces, el hecho de escucharte, de conversar, de preguntarte, para mí es mucho más importante que el hecho de dar indicaciones, ordenar o síganme los valientes por aquí. Entonces, esa capacidad de escuchar, esa capacidad de dar ejemplo, escuchar y preguntar, ¿eh? De dar ejemplo, porque al final es lo mismo que pasa con tus hijos. Si tú quieres que tus hijas hagan algo, no se lo digas, hazlo tú. Porque no es lo mismo. O sea, y de hecho tus hijos escuchan lo que tú haces, no escuchan lo que tú dices, ¿no? Y luego el otro punto tiene que ver con ser capaz, o sea, la humildad de reconocer los errores delante del resto. Porque de nuevo, aprender tiene mucho que ver con equivocarse. El problema no es equivocarse, el problema es que generalmente nos da miedo reconocer que nos hemos equivocado por el juicio que esto supone. Total. Si quien tiene la principal responsabilidad es capaz de reconocer delante de los demás que el primero que comete errores de manera real es uno, chuta, la pauta que tú sientas en el equipo, es decir, el error es parte de, no lo vamos a provocar, pero es un espacio donde aprender, genera un clima totalmente distinto. Entonces, esa capacidad de escuchar crea un clima de comunicación. Esa capacidad de, el primero que lo hago soy yo, doy ejemplo, esa capacidad de decir, y yo me equivoco, me parece que crea un clima que facilita el alineamiento, que al final es lo más complejo de una empresa. Tienes individuos muy buenos porque ya los contrataste, ya vienen de... El problema no es el individuo en su conocimiento, el problema es cómo los hago a todos alinearse unos con otros. Y eso para mí tiene que ver con ponerte a su misma altura, te bajas de tu pedestal y conversar como uno más, y escuchar y reconocer cuando te equivocas y preguntar y tomar en consideración el resto de las ideas. Bueno, me hiciste pensar muchas cosas con lo que decía. Yo recuerdo, claro, pienso en esto último que decías de reconocer el error, que también pienso que también eso es escaso en las organizaciones porque es muy difícil de hacer, de tener esa humildad, de mostrar quizás algo que hoy día en la cultura o en muchas organizaciones es mostrar a veces una debilidad. Y se ve y se mira como una debilidad, o mostrarse más transparente y vulnerable. Sí. Y eso yo creo que es difícil para las personas. Sí. Es un tema complejo. Es que este es un tema, mira, yo te diría religioso-cultural. O sea, el pecado, que es un error, se castiga. Mira, yo conocí bastante, de hecho conocí varios rectores de la Universidad Federico Santa María, y profes de la Santa María te decían, mira, nuestro énfasis era en los exámenes buscar los errores. O sea, nuestro objetivo no era ver lo que haces bien y aplaudirte. No. Nuestro objetivo en un examen era encontrar donde te habías equivocado para... Entonces, históricamente venimos trabajando muy orientados a que el error es algo de lo que hay que avergonzarse, de lo que hay que ocultar. Entonces, hasta que logremos relacionarnos con el error de una manera como un resultado posible cada vez que hago algo, pues lo que generamos es un espacio de miedo, de ocultación. Cuando tú ocultas un error, nunca más vas a poder aprender de él. Por eso
¿Vuelven a pasar las mismas cosas? Bueno, claro, si no aprendemos de ellas, no cambiamos algo, nos van a volver a ocurrir. Totalmente. Muy interesante. Otra cosa que me hiciste recordar es, yo conocía un familiar que fue a hacer un máster en management al MIT. Y una de las cosas que eran muy reconocidos todas las personas que hacían este máster, imagínate, las universidades más grandes de Estados Unidos. Y una de las primeras cosas que le dijeron era qué tiempo dedicaban a escuchar y qué tiempo dedicaban a hablar, a gestionar. Y resulta que la recomendación final era básicamente un 30% a dirigir, a gestionar, a coordinar y un 70% a escuchar. Me acordé de eso cuando comentabas el tema de escuchar, que yo creo que en mi experiencia al menos son pocos los jefes que lo practican. De hecho, mira, perdona, déjame decirte solo una cosa. Sí. Es un rasgo súper sutil desde mi perspectiva. Yo me he encontrado con muy pocas empresas que desde la perspectiva de lo que ve un consultor, que siempre es superficial, me han llamado la atención. Pero las que me han llamado la atención siempre han cumplido como una condición, y es que habían logrado encontrar el ritmo preciso, justo para ellas. No iban ni más rápido ni más despacio. Y eso es jodidísimo. Y de hecho, yo siempre me acuerdo de una entrevista que le escuché a un científico que se murió. El tío decía, yo nunca tengo tiempo, pero nunca tengo prisa, decía. Y yo, en estas empresas que te digo, los tipos nunca iban acelerados. Yo me acuerdo, una de ellas es una empresa industrial, o sea, con procesos industriales que tú dirías, siempre tenían el tiempo para discutir, para conversar. O sea, habían conseguido un flujo de trabajo donde las cosas ocurrían, y yo siempre lo comparo, no sé si a ti te gusta trotar o has trotado. Cuando tú sales a trotar, si vas más lento de tu capacidad, te aburres, o sea, terminas y dices, chuta, es como que no he hecho nada. Si vas más rápido, sufres, tienes ganas de que se termine cuanto antes. Y cuando logras encontrar el punto, chuta, te esfuerzas, pero terminas feliz porque bueno, ese punto es el que yo he encontrado en muy pocas empresas. Y tiene que ver con esa sintonía, y tengo tiempo para escuchar, y tengo tiempo para preguntar, y todo el mundo tiene tiempo para hablar, y tenemos tiempo, y dices, es posible. Y sacan la pega, y son rentables, entonces se puede, pero eso te obliga a hacer todo un ejercicio de focalización, de priorización, de que hay cosas que no las vas a hacer. Y cuando lo logras y has descremado todo, te das cuenta que haciendo determinadas cosas te va bien y logras esa sintonía. Son la minoría, pero yo las he encontrado. Y para mí tiene que ver con encontrar tu ritmo. Oye, Javier, este podcast está pensado para profesionales en el management, de jóvenes profesionales, y hemos tenido, a mi gusto, y vuelvo al principio de la conversación donde me decías a ver si iba a estar tan agradecido, y la verdad es que más que agradecido, y súper interesante la conversación. Bueno. Creo que tocaste muchísimos puntos muy, muy interesantes y nos diste muchos ejemplos también. Pero si pudiéramos elegir tres cosas que te gustaría que estos profesionales se quedaran de esta conversación, ¿qué les dirías? ¿Qué te gustaría que se quedaran con lo que hemos conversado hoy día? Que los pudiera ayudar en su carrera y en su... Sí. Mira, yo te diría son tres que van juntos de la mano. O sea, en algunos casos se mezclan. Uno tiene que ver con aprender. O sea, aprender es tu pasaporte al futuro. Y aprender es un concepto mucho más amplio que estudiar. O sea, mira, estudiar en muchos casos tiene que ver con memorizar. Por eso yo no me acordaba, y yo tengo buena memoria, no me acordaba ni de lo que estudié en el colegio, ni en la universidad, ni nadie se acuerda, ¿no? Porque cuando tú memorizas, lo que haces es almacenar algo de una manera tan frágil que dura muy poco tiempo y se va. Cuando tú aprendes, lo que almacenas se queda, porque forma parte de una experiencia, es algo que te ha ocurrido a ti. Entonces, por eso digo que estudiar es una manera de solventar un obstáculo, pero aprender es un concepto mucho más amplio. Entonces, si tú eres bueno aprendiendo, y todos somos aprendedores de serie, la vida te va a sonreír.
La segunda tiene que ver con la curiosidad, que está vinculada al aprendizaje. La curiosidad lo que me ayuda es a guiar el aprendizaje en determinada dirección. Chuta, créeme, hace 40, 50 años el mundo era más limitado. Si tú querías aprender algo, tenías que ir a una biblioteca, tenías que tener en casa una enciclopedia. Puta, hoy en día tienes la enciclopedia en tu bolsillo. O sea, no hay límites para explorar la curiosidad. No hay excusas. No hay excusas. No, al contrario, como decíamos antes, hay que regularla porque te puede. Sí. Entonces, si tú juntas curiosidad, que al final es qué preguntas me hago, qué cosas me llaman la atención, qué me interesa, el aprendizaje va por detrás para decir lo que voy a descubrirlo, ¿no? Y es legítimo cambiar y la curiosidad va moviéndose y tiene que ser así. En el momento que hay algo que te llama la atención, dale. Porque de todo, si le pones el tercer punto que tiene que ver con actitud, que no suena muy allá, pero la actitud al final es el motor que te mueve por detrás, ¿no? Yo siempre digo que la motivación es la energía que mueve el aprendizaje. Y claro, y eso no es delegable. O sea, tú puedes disimular haciendo como que crees en algo. Mira, sí, yo creo en la religión católica. Eso no puede venir de fuera. Es algo que a ti te impulsa. Esa es la energía que decías tú antes. Entonces, y todas las personas lo tienen. Yo no conozco a nadie que no tenga actitud ante nada. Conozco gente que no tiene actitud ante las asignaturas del cole y fuera es un fenómeno en lo que fuera. Entonces tú dices, ¿y esto? Bueno, pues en el momento que es capaz de hacer coincidir su interés con un camino para recorrerlo y como tiene el motorcito por detrás, chuta, yo tengo amigos que eran un desastre en el colegio y luego han triunfado en la vida. ¿Por qué? Porque el motor lo tienes, porque para vivir necesitas ese motor. Entonces, si tú alineas aprender con la curiosidad que te guía y con la actitud que es decir, oye, esto no es delegable. O sea, mira, si tú quieres comer, nadie puede comer por ti. Si tú quieres dormir, nadie puede dormir por ti. ¿Quieres aprender? Nadie puede aprender por ti. Esto lo tienes que hacer tú. Y esto es inversión para tu vida. Tú juntas esas tres, vuelas, pero a donde quieras. Espectacular. Javier, por último, los que te escucharon y te quieren seguir, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden seguir? Bueno, si hay gente masoquistas que quieren sufrir. Yo tengo, bueno, yo soy socio de Knowledge Works, una consultora que tú conoces muy bien, pero estamos colaborando. En Knowledge Works yo publico todos los meses una columna desde hace 20 años ya sobre estos temas de inteligencia, conocimiento y aprendizaje. Yo tengo una página que se llama javiermartinezaldanondo.com, que es donde manejo el tema de las conferencias, sobre todo, que también están los artículos ahí. Y luego, desde hace un par de años, todos los días de lunes a viernes, publico un pequeño post en LinkedIn para no perder el hábito sobre estos temas también. Entonces, en LinkedIn, si me buscan Javier Martínez Aldanondo, no sé cuál es me van a encontrar seguro. Entonces, si tienen ganas de explorar más sobre eso, ahí van a encontrar material de sobra. Buenísimo. Javier, más que agradecido. Espero haber estado a la altura. Estoy empezando en esto. Pero muy agradecido y nada. Te esperamos en algún momento poder también conectar contigo en vivo en la comunidad. Estaremos por ahí feliz, también. Feliz. No, gracias a ti por la invitación. Me parece que hoy leía, decía algo que decía: las preguntas las tiene que hacer la filosofía y las respuestas las tiene que dar la ciencia. Y siempre las respuestas nunca están a la altura de las preguntas. O sea, las respuestas son un intento de dar luz a una pregunta. Las preguntas son las que iluminan todo. Y fíjate, nunca nos han educado para preguntar, nos han educado para responder. Y el mundo que viene es el mundo de preguntar. Así que pregunta. Feliz, encantado de estar aquí. Y bueno, cuando quieras conectamos. Eso, un placer. Buenísimo. Gracias, Javier. A ti. A quienes nos escuchan, gracias por acompañarnos en nuestro primer episodio. Seguiremos buscando, explorando nuevas oportunidades para aprender, para tomar mejores decisiones como profesionales. Si les gustó este podcast y esta conversación, los invito a participar de nuestra comunidad, ser parte, y nos vemos en un próximo episodio.